episodio llega a ustedes gracias a Concafé, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Hola y bienvenidos al episodio número 28 de Un Cuento Horrible, el podcast donde cada semana demostramos que los criminales más audaces no salen de las películas de Hollywood, sino de la vida real con un plan que no debía funcionar, pero funcionó. Yo soy Joana Carpio, tu narradora de confianza, y esta semana vengo con un episodio súper especial. Y por súper especial quiero decir que en este episodio no va a haber ninguna muerte, ningún asesinato, ningún culto malvado tratando de manipular a nadie. Sí, como lo escuchan, en este episodio, cero sangre, cero muertes, cero perfiles psicológicos perturbadores. Y sí, me crea una crisis de identidad horrible, pero aquí estamos. Antes que cambien, escuchen, no hay crimen mórbido, pero sí hay arte robado por más de 500 millones de dólares. Dos criminales tan descarados que sinceramente me dan envidia. Y el misterio sin resolver más grande del crimen de los Estados Unidos. Entonces, si tú eres de las personas que googlea a las 2 de la mañana robo en el museo, si has visto Ocean Eleven por más de 5 veces o simplemente quieres escuchar un cuento horrible mientras haces mercado, este es tu podcast. Y si este es tu podcast, por favor, suscríbete a mi canal, sígueme en Instagram y en TikTok y además escucha este podcast de nuevo en Spotify y en Apple Podcasts. Gracias. Antes de contarles sobre el robo, necesito hablarles de la mujer detrás del museo. Isabella Stewart Gardner no era una mujer normal. Para el siglo XIX era una mujer que hacía lo que le da la gana y eso la convierte automáticamente en mi heroína personal. Isabella nació en New York en 1840, de una familia muy adinerada. Un poco de años después, que imagino que tendría como 12 años, porque en esa época la gente se casaba así, se casó con John Gardner, otro hombre con mucho dinero, porque dinero llama dinero, por supuesto. Pero este hombre, además de tener riquezas, tenía mucha sabiduría y él dejaba que Isabella hiciera lo que le daba la gana, lo cual es la receta para un matrimonio feliz. Mujer feliz, matrimonio feliz. Señores, no le den vuelta a eso es así. Isabella viajaba por el mundo comprando arte. No como hobby, no como que, ay, me gustó este cuadrito para la sala. No, era su misión de vida. Isabella compraba Rembrandts, Berners, Botticelli, Monets, Degas. Los coleccionaba como si fueran estampillas de correo y, al parecer para ella, costaban lo mismo. En 1903 inauguró un museo en Boston. Ella construyó un edificio a la imagen de un palazzo veneciano del siglo XV. Un edificio que en pleno invierno de Boston tenía un jardín interior que florecía con flores exóticas espectacular. ¿Extravagante? Sí. ¿Maravilloso? Por supuesto. Ahora bien, Isabel era una mujer con visión, pero también con reglas muy específicas. En su testamento dejó estipulado que las obras del museo debían permanecer exactamente donde ella las había colocado, sin moverlas, sin cambiarlas para siempre. Y esto, mis amigos, es muy importante para más adelante, pero muy, muy importante. Isabella murió en 1924. El museo siguió funcionando, las obras quedaron exactamente donde ella las puso y durante décadas todo estuvo bien, todo siguió así. Hasta el 18 de marzo de 1990. Ahora, necesito que entendamos el contexto cultural de lo que está pasando en Boston esta madrugada de marzo. Boston tiene la comunidad irlandesa americana más grande y más orgullosa de los Estados Unidos. El Día de San Patricio en Boston no es una fiestecita, no es una celebración, es un evento de proporciones bíblicas. Hay desfile, hay bares abiertos de las 8 de la mañana, hay gente vestida de verde que no sabe ni cómo salió de su casa ni cómo va a regresar. Es la rumba del año. En 1999, esta festividad cae un sábado. Perfecto. Sábado de San Patricio en Boston. La ciudad entera está de rumba. La gente lleva horas bebiendo. La policía está súper ocupada lidiando con gente que está vomitando mares de cerveza color verde. Es la rumba del año. Y en el museo, Isabella
Stuart Gardner, esa noche habían solo 2 guardias de seguridad. 2. Para un museo con 13 salas, cámaras de seguridad y obras de arte por valor de $500 millón. 2 guardias. Uno de ellos se llamaba Rick Abbott, tenía 23 años, tocaba una banda de jam rock y había llegado a ese trabajo sin experiencia previa en seguridad. La noche del robo estaba de turno en la garita principal. El otro se llamaba Randy, pero a él no le gusta que lo nombren, así que no vamos a decir su apellido. Él tenía 25 años, tenía un poquito más de experiencia, pero tampoco era que eran los... Los dos eran músicos, pero ese era su trabajo de noche. Ellos dos estaban a punto de tener una de las peores noches de su vida. Son las 12:24 del 18 de marzo de 1990. Rick Abbott está en la garita de seguridad de la entrada cuando escucha el timbre y ve que son 2 policías que están afuera. Con acento bostoniano y cara de soy completamente oficial, policía de Boston, recibimos una llamada de que alguien está intentando entrar a los jardines del museo, necesitamos entrar. Rick los mira, son 2 hombres con uniforme de policía, unos bigotes, el porte de personas que están acostumbradas a tener control de la situación, y Rick les abre la puerta. Ahora, en este momento del episodio quiero hacer una pausa porque necesito hablarle directamente a Rick Abbott en este momento. Rick, si por alguna razón estás escuchando esto y sabes hablar español, primero que todo, un saludo. Segundo, el protocolo de seguridad establece que nunca se deje entrar a nadie sin verificar con el departamento de la policía. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Pero hay algo importante que tenemos que entender. Que la directora de arte del museo llevaba invitados de noche, artistas, músicos, gente que ella tenía cenando en su casa, y los llevaba. Y ellos ya están acostumbrados a abrirle la puerta a la cosa. O sea, la seguridad de ese museo, sinceramente, no era la mejor. Primero, porque el que está trabajando ahí es Rick, un músico que de repente trabajaba bajo la influencia. Creemos que sí. Esa noche, Rick tenía bajo su camisa de guardia tenía una camisa de tie-dye, ¿sabes? Esas camisas como que son como hippie, y un pantalón de corduroy vino tinto. Rick tenía el pelo largo, rulo, tipo Otto de los Simpsons. No hay que dejarse llevar por las apariencias, pero en este caso yo creo que sí. Bueno, Rick le da la puerta a esta supuesta policía y la dejó pasar. Los 2 hombres entran, le empiezan a hablar con él, y en eso uno de los policías le dice: me pareces conocido. Yo no te conozco. Y Rick, no sé, ¿estás solo aquí? No, estoy con mi compañero, llámalo. Rick llama a Randy y mientras eso le dice: yo creo que tengo una orden de arresto contra ti, por favor acércate, aléjate del escritorio. Aléjate del escritorio es alejarse del único botón de pánico que tenían ellos para avisarle a la policía que algo estaba pasando. Cuando llegan le dicen: sí, hay una orden de arresto contra ti, date la vuelta, y lo esposan. Claro, como yo lo que le vengo diciendo de Rick de repente esa noche no estaba en todos sus cabales y dijo: me cacharon, o sea, esta es la policía. Y los americanos son mucho de hacerle caso a la policía, ¿viste? No se dejan creer por la gente que está gritándole a los policías borrachos. La mayoría de la gente sigue las reglas en este país. Cuando Randy llega, se consigue con esta situación y por un segundo piensa: ¿qué está pasando? Le dice: mira, hay una orden de arresto contra Rick, voltéate, y esposan a los 2. Un segundo antes que esposaran a Rick dice: en ese momento me pareció que el bigote era falso de este policía. Y por supuesto, como todos nosotros sabemos, después que lo tienen esposado, estos dos policías de Boston le dicen: esto es un robo. Los llevan al sótano, les tapan la cara con tape de plomo y los esposan contra unas tuberías. Lo que ocurrió en los próximos 81 minutos es, dependiendo de donde todos lo miren, el crimen más audaz de la historia del arte, o el ejemplo más claro que el sistema de seguridad de ese museo era un chiste de $500 millones. Los 2 ladrones subieron al Dutch Room, la sala holandesa, y empezaron a descolgar cuadros, y ahora sí tengo que leer porque de verdad no me sé los nombres de todos los cuadros. Tomaron La tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt, el único paisaje marino que Rembrandt pintó en su vida, sin precio. El hombre y una mujer en un interior,
también de Rembrandt, que este cuadro es súper creepy porque es un hombre y una mujer y hay como un hueco en el medio. Resulta que cuando ese cuadro le pasaron rayos X, se dieron cuenta que había un niñito entre las dos. Y al parecer el niñito falleció y los padres le pidieron a Rembrandt que lo borrara del cuadro. Que es todo lo contrario que nos enseña Bad Bunny de debí tomar más fotos, debí pintar más cuadros. Ellos, el dolor los hizo borrarle al niñito. Pero es súper creepy. Si pueden verlo, revísenlo. Se llama Un hombre y una mujer en un interior. Luego pasaron a otra sala y tomaron el concierto de Johannes Vermeer, una de las solo 34 pinturas verificadas del artista en el mundo entero. Este artista era era un pintor que tomaba muchísimo tiempo pintando, entonces por eso no hizo muchos cuadros. Este cuadro también es invaluable, aunque no, sí es valuable. Ese cuadro podría valer entre 200 y 300 millones de dólares por sí sola. O sea, ahí ya hicieron el agosto, pues. También tomaron una obra de Degas, 5 en total, incluyendo bocetos y estudios que, aunque parecían menores comparados con los otros, tenían un valor incalculable. Un Manet, no. Un Manet, una copa de bronce de la época de Napoleón. También tomaron un artefacto chino. Era como que una cosa carísima y otra cosa que igual tenía valor, pero no era tan cara como otras cosas que veían en la sala donde ellos revisaban. Y aquí hay un detalle que me parece adorable en el peor sentido posible. Ellos intentaron llevarse una bandera napoleónica que estaba en el sótano. La intentaron descolgar. Y yo digo, ¿cómo ellos iban a salir con esa bandera por ahí? No sé qué nivel de alcohol estaba alrededor del museo, porque yo sé que el desfile era como para otro lado. Pero igual había gente tomando por ahí y rumbeando. Pero no sé si no la pudieron descolgar, la bandera ganó. Al final se llevaron el águila de bronce que está en la punta de la bandera, que se llama Fastidio. Entonces no sabemos si les dio fastidio y solo se llamaron el Fastidio. Pero bueno, es como o sea, se acaban de robar 3 Rembrandt y un Vermeer. Y se detienen a arrancarle el remate a un palo. O sea, no sé si habla de codicia, de principios, o simplemente a uno de los dos le gustó el pajarito. Nunca lo sabremos. En 81 minutos cargaron con toda una camioneta. Pero antes de irse, y esto es súper cinematográfico, bajan al sótano a despedirse de los guardias y les dicen: no le digan nada a él, sabemos dónde viven, si se quedan callados en un año recibirán una recompensa. Primero, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿A quién no le podemos decir? Además, una recompensa, como si fuera un contrato de un trabajo que tú no sabías que ibas a hacer. Bueno, Rick y Randy no pueden hacer nada, esposados en las tuberías, con cinta en los ojos, en el sótano de un museo vacío a las 2 de la mañana en Boston. Y allí estuvieron hasta que en la mañana siguiente llegaron los nuevos seguridades que venían a hacer el cambio de guardia y se encontraron con una garita vacía. Los guardias se consiguen por una parte y todo un museo robado. Imagínate ese momento, llegas a tu trabajo pensando que te vas a tomar un cafecito rico y te consigues con este desastre. Y bueno, la mayoría de la gente que trabajaba en ese museo eran amantes del arte. O sea, fue como una afrenta personal ver los cuadros que ellos pasaban el día conviviendo y viéndolos, que los arrancaron, sacaron los marcos y los cortaron. Y eso no eran cuadros que tú podías como enrollar. La verdad, no sabemos cómo esos cuadros se los llevaron sin que nadie los viera. Ahora, por supuesto, cuando se descubre esto, inmediatamente el FBI se involucra y empieza una investigación que tiene muchísimas teorías, de las cuales nunca ha sido confirmada en 35 años. La primera teoría, por supuesto, es que es un trabajo interno. Uno de los mayores sospechosos es Rick Abbott, porque fue el que le abrió la puerta a los policías, sin pensarlo. Él, además de eso, había renunciado, estaba ya trabajando sus últimas 2 semanas, siempre se quejaba del sistema de seguridad, decía que no servía para nada, y por la misma puerta que entraron los policías, Rick la abrió 20 minutos antes y la volvió a cerrar. Según él, porque salió a fumar o estaba probando si la puerta estaba bien cerrada, pero que no se acuerda. ¿Se acuerdan lo que le dije de él? Bueno, ok. Otra de las cosas, en el museo había un sistema que captaba el movimiento en las cámaras
Y el movimiento en la cámara, en la sala holandesa está grabada. El movimiento en la otra sala donde se intentaron llevar la bandera está grabada. Pero donde se llevaron un manet no hay ningún registro de esto. Entonces, el único registro de que alguien pasara por esa sala fue a las 12, como a las 11:30, cuando Rick estaba dando sus vueltas. Entonces, Rick ayudó a esta persona. Rick se robó el manet y se los dio. Randy no se dio cuenta cómo fue la cosa. Además, por cierto, se me ha olvidado. Cuando hay fotos de Rick con el tape puesto en la cara, y la forma que está puesto el tape es súper rara. Lo tiene puesto aquí en los ojos, pero además tiene como un círculo aquí que nunca entendimos para qué fue. Además, cuando estaba esposada en las manos, también estaba esposado y además le pusieron tape y le pusieron como un pedacito de tela, como un colchoncito ahí para que no se lastimara las manos. O sea, estos ladrones policías eran súper cuidadosos con sus víctimas, con sus rehenes. Ahora, Rick sigue viviendo en Vermont de forma muy humilde, no se esconde de las entrevistas, él siempre atiende entrevistas, siempre habla sobre eso. Es más, él dice, lo único que estoy feliz es de haber salido vivo de esto, porque la verdad, podrían haberlo matado. Él le vio las caras con bigote falso o no bigote falso, ¿verdad? La otra teoría es que era la mafia de Boston. Por mucho tiempo el sospechoso principal fue un hombre llamado Carmelo Merlino, que estaba asociado con la familia criminal de la época. Según varias fuentes, el robo fue encargado por o conectado a figuras del crimen organizado de Boston y Providence. El FBI llegó a tener conversaciones grabadas donde personas asociadas con ello hablaban de las pinturas, pero nunca encontraron las obras ni una teoría cierta. También hubo otra teoría que estaba el IRA, que es el ejército republicano irlandés. Algunos investigadores creen que el robo pudo ser conectado con el financiamiento del IRA. Boston en 1990 tenía conexiones muy fuertes con el movimiento republicano irlandés, y hay quien dice que las pinturas pueden ser usadas como moneda de cambio o garantía. Una teoría fascinante que nunca fue probada. Hubo otro hombre que era famosísimo por sus robos de arte. Era un hombre súper inteligente, pero él estaba en la cárcel en el momento del robo. Salieron miles de personas a decir que sabían dónde estaban estas pinturas o cómo. Pero imagínate, con todo lo que sabemos ahora, las teorías conspirativas que al final se hacen verdad, ¿no será que hay un millonario por ahí, loquillo, que tiene esas obras ahí en su sótano y va todas las noches a verlo y no se las enseña a nadie sino a sus otros amigos? Y quizá, quién sabe, salgan en esos expedientes que salen y salen más noticias todos los días. Yo no lo dudo. Me parece que fueron como que bien específicos en las obras que fueron a buscar. Habían obras más caras que no se llevaron, más fáciles de quitar. Para pensar. También después, en 2013, el FBI hizo un anuncio sorpresivo de que tenían información creíble y concreta de que sabían quién había cometido los robos y que las pinturas habían permanecido en los Estados Unidos durante años después del crimen. Dijeron que los principales sospechosos ya estaban muertos y luego no dijeron nada. O sea, no dijeron nombres, no dijeron dónde estaban las pinturas, no dieron más detalles. Solo sabemos quiénes fueron, están muertos, las pinturas estuvieron por aquí. Aunque el FBI nunca ha acusado formalmente a nadie, el nombre que más aparece en las investigaciones es Brian McDevitt, y más frecuentemente una figura llamada Bobby Donati, un criminal bostoniano asociado con la mafia local que murió en 1991, misteriosamente asesinado apenas un año después del robo. También se decía que unos ladrones lo habían robado como para tener una ficha de cambio si los metían presos. O sea, si los agarraban vendiendo drogas, mira, pero yo tengo un Berner. Lo cual me parece una locura porque, o sea, un Berner cuesta 250 millones de dólares. Te lo juro que tu crimen de drogas vale mucho menos que eso. O sea, solamente dijo que quién te vendió la droga y así van, pues. O sea, es un misterio sin resolver, la verdad. Y hay gente que después salió gente, bueno, Sotheby se involucró y ofrecieron una recompensa de $1 millón por información, y llamó muchísima gente. Sí, mi cuñado tenía ese cuadro guindado en el sofá, encima del sofá. Sí, yo vi que ese día él salió. Ninguna de esas pistas llevó a ninguna parte.
¿dónde están las pinturas? Esa es la pregunta de los 500 millones de dólares, literalmente. El museo, después de ofrecer $1 millón, subió la recompensa a 10 millones de dólares por información que llevará a la recuperación de las obras. 10 millones en efectivo sin preguntas. Y aún así, nadie ha reclamado ese dinero, lo cual a todo el mundo le extraña demasiado. Lo cual me lleva a pensar algo que como que los expertos del arte robado mencionan constantemente. Las obras más famosas del mundo son, paradójicamente, las más difíciles de vender. Un Vermeer no lo puedes llevar a una subasta, no puedes colgarlo en tu sala sin que alguien lo reconozca, no puedes vendérselo a un coleccionista legítimo. Es demasiado famoso, demasiado documentado, demasiado buscado. Y entonces, ¿para qué robar algo que no puedes usar? Como les dije antes, hay varias teorías. Se usó para garantías de tratos criminales, básicamente como un activo de respaldo que nunca se mueve físicamente, pero que representa valor, que eventualmente iban a ser devueltas a cambio de favores judiciales o acuerdos con el FBI, que están en un lugar de Europa, en manos de un coleccionista privado que sabe exactamente lo que tiene y lo guarda para sí mismo, como les dije antes. O, en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, que fueron destruidas por alguien que no sabía lo que tenía. Y eso me rompe a mí el corazón. Imaginen que la tormenta del mar de Galilea de Rembrandt, pintada en 1633, sobrevivió 400 años de historia, guerras mundiales, el paso del tiempo, haya sido terminada destruida en un garaje de Boston por alguien que tuvo un ataque de pánico. Me niego a aceptar esa realidad. A la fecha de la grabación de hoy, el robo de Isabella Stewart Gardner Museum sigue siendo el robo de arte sin resolver más grande de la historia. El caso continúa abierto, el FBI tiene una página dedicada, el museo sigue ofreciendo la recompensa, los marcos siguen vacíos. En el 2015, Netflix sacó un documental acerca de este caso que se llama This is a Robbery, que documenta el caso. Es una miniserie, tiene varios episodios que recomiendo ampliamente si quieren profundizar en el caso. Yo lo vi y está súper bien hecho, me gustó bastante. Cada año, el 18 de marzo, el personal del museo recuerda el aniversario del robo y los marcos vacíos siguen colgando, esperando. Lo que más me impresiona de este caso no es el robo en sí, aunque es increíble, es lo que significan estos marcos vacíos. Son el recordatorio que algunas pérdidas no se pueden reparar, que hay cosas que una vez que se van para siempre. Isabel Gardner construyó ese museo para que el arte viviera ahí eternamente, para que las generaciones futuras pudieran pararse frente a estas obras y sentir lo mismo que ella sintió cuando las vio por primera vez. Y dos hombres, con bigotes postizos, en 81 minutos rompieron esa promesa. Aquí es donde la historia se vuelve extraña y, permíteme decirle, un poco poética de una manera bien oscura. ¿Recuerdan que le dije que Isabella Gardner dejó en su testamento que las obras no podían ser movidas? Bueno, esa instrucción se sigue hasta el día de hoy. Los marcos vacíos siguen colgados en las paredes del museo, exactamente donde Isabella los puso. Las paredes muestran espacios rectangulares, los ganchos vacíos, los títulos de las placas, el marco vacío y más nada. Es decir, si tú vas al Isabella Gardner Museum el día de hoy en Boston, y puedes ir, está abierto, puedes pararte frente al espacio vacío donde estuvo la tormenta del mar de Galilea de Rembrandt. Casi 90 años estuvo ahí y ves una pared. Probablemente la exhibición de arte más deprimente y al mismo tiempo más fascinante que existe en el mundo. Aquí estuvo esto. Estuvo algo irreemplazable y alguien lo tomó. Los marcos vacíos son el recordatorio permanente del robo más grande de la historia del arte mundial. Y con esto, amigos, terminamos el episodio de hoy. Hoy aprendimos que el sistema de seguridad de un museo de 500 millones puede consistir en dos personas sin experiencia, que los bigotes postizos son aparentemente un disfraz completamente efectivo, que el día de San Patricio en Boston es de hecho el mejor día para cometer un crimen y que a veces las preguntas más grandes de la historia no tienen respuesta. Si tienen una información sobre el paradero de las obras de Gardner, y esto no es broma, el FBI tiene una línea directa para que llame, por favor repórtenla. Hay 10 millones de dólares esperándoles. Yo personalmente les prometo que si los hacen, les doy un shout out en el próximo episodio. Y recuerden, si alguien toca el timbre de su trabajo a medianoche diciendo que es la policía, no habla. Como siempre,
cuídense, o mejor dicho, cuídense los otros. Los quiero. Bye. Este episodio llega a ustedes gracias a Con Café, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Y si te gustó, suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram en @uncuentohorrible.